Conciencia hablaremos de migración y solidaridad en Costa Rica. La migración puede entenderse como el movimiento de personas de su lugar de origen a otro donde consideren que mejorará su calidad de vida. Esto puede verse desde dos ópticas opuestas y en permanente conflicto. Por un lado, las motivaciones para migrar y por el otro, la percepción negativa hacia las personas migrantes en los países de destino. En Costa Rica, la principal migración proviene de Nicaragua, pero ¿cómo percibimos la llegada de esta población? El país es, digamos, no sé, que le ayuda a todo el mundo y todo eso, pero también ellos no están dando nada, entonces va peor el IVA y todo eso. Por un lado, si vienen a trabajar y de todo, bienvenidos, pero el problema es que hay tantos, que hay muchos que están de vagabundos y entonces andan en otras cosas. No es porque sean nicas, es porque aquí casi no hay fuentes de trabajo. A los ticos nos quitan las posibilidades de trabajo en muchas cosas, ¿verdad? Y la economía del país no está como para que soporte esa carga. A diferencia de lo que se cree, los inmigrantes reciben menos beneficios en programas de mercado laboral, reciben menos protección social y cobertura de atención sanitaria y son menos propensos a beneficiarse de los subsidios y los programas educativos que la población nacional. Para hablar sobre este tema, nos acompaña el Dr. Koen Foren, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Koen, bienvenido a Conciencia. Muchísimas gracias por hacer este espacio y compartir con nosotros el libro que usted acaba de publicar, que ahorita lo vamos a titular. Muchísimas gracias por el espacio. Estoy muy contento de estar acá para poder compartir algunos de los resultados que encontramos en el Interesantísimo la temática. Un imán de bienestar en el sur, migración y política social en Costa Rica. ¿Qué lo motiva, Koen? ¿Qué lo motiva a usted a escribir este libro? Bueno, voy a sacar el libro para que Claro. se vea. Sí, este libro nace, bueno, un poco de varias cosas. Primero, una premisa en el país que, bueno, este país ha hecho muy bien por mucho tiempo en términos de salud y educación pública. Ha podido crear un sistema de salud pública en los años 40, 50 y una expansión fuerte en los años 70. Y también sabemos que a partir de los años 80 entre una crisis fuerte de crisis de la deuda y que de ahí nacen como medidas de austeridad que hacen ahora más difícil de sostener ese sistema de salud pública. Es decir, básicamente el Estado tiene que hacer más con menos recursos. Al mismo tiempo, tenemos una ola fuerte de migrantes que vienen desde Nicaragua en los años 90 por las mismas razones que tienen que ver con los programas de ajuste estructural. Y entonces eso crea una situación tensa en Costa Rica. Por un lado, un sistema que está en tensión, bajo presión, que además se empeora en el 2008 y 2011, cuando en el 2008 hay una crisis financiera que recae un poco en la economía costarricense y por ende en la Caja Costarricense de Seguro Social. Y al mismo tiempo en el 2011 sale o destapa la crisis que enfrenta la Caja financieramente. Y al mismo tiempo tenemos una situación de más migración. En los años 90 crece cada año un 7.5% de la población nicaragüense en este país, o la población migrante en general más bien. Eso baja en los años 2000 a 2.4, pero sí crece la población migrante en este país. En este momento tenemos más o menos un 9-10% de la población. Es decir, una población que también necesita, y voy a argumentar que merece atención del sistema de salud, pero en un sistema de salud que está bajo mucha presión. Entonces, yo escuchaba en la sociedad, en conversaciones informales, muchos comentarios de que, bueno, esos nicaragüenses vienen a saquear la caja, vienen aquí porque hay un sistema de salud fuerte, educación, y aquí vienen a aprovecharse de esos servicios. Y me interesaba mucho. Yo venía trabajando política social con Juliana Martínez Franzoni, pero no nos enfocamos mucho en el tema migrante. Entonces, en esas conversaciones me despertó un interés, siendo yo migrante también, ¿verdad? Me interesaba mucho investigar un poco si era cierto que ellos escogen Costa Rica porque existen acá buenos servicios sociales y que si es cierto que están sobre representados como pacientes de la Caja. Y también quería ver un poco cómo reaccionaba
el Estado ante esa situación. Y los propios costarricenses también. Y los costarricenses, y también qué hacen los migrantes para, porque aquí dicen, ¿verdad?, que con la salud no se juega. Claro. Entonces, como ver qué hacen, si sí tienen o no tienen acceso a los servicios de la Poco a caja. poco vamos a ir desarrollando el contenido del libro. Explíquenos un poquito la metodología de investigación que usted siguió para escribir este libro. Sí, bueno, ahí... ¿Tuvo que ir a Nicaragua, por ejemplo, hablar con gente por allá? Lastimosamente no teníamos fondos para hacer la parte de Nicaragua. Sí hicimos un par de cosas combinando con una investigadora que sí había hecho estudios allá, pero lo que hicimos fue combinar diferentes técnicas de investigación. Usamos un método mixto, es decir, nos enfocamos cualitativamente, por ejemplo, en documentos de leyes, comunicaciones entre diferentes instituciones del Estado. Hicimos entrevistas, 40 entrevistas con funcionarios y funcionarias de la Caja, de la Dirección General de Migración y Extranjería, pero también de otras instituciones o de la academia. Hicimos grupos focales con población migrante en todo el país para entender con ellos cómo es su acceso el acceso real a los servicios de la Caja, qué tipo de problemas enfrentan y qué hacen ante tal vez situaciones de dificultades en el acceso. Y finalmente hicimos una encuesta a nivel nacional para captar información de población nicaragüense específicamente, que es una encuesta de 794 cuestionarios y ahí es una encuesta que nosotros tratamos de hacer representativa para la población. Con el muestreo que usamos, argumentamos que es representativa para la población nicaragüense en este país. Interesante. En términos muy generales, vamos a tratar desde lo macro a lo específico. ¿Cuál es la situación del inmigrante en Costa Rica? Bueno, aquí viene, en un escenario latinoamericano viene bastante migrante. Si lo comparamos con Europa, estamos hablando de relativamente pocos. Nada. Sí. Estamos hablando de un 9-10% de toda la población acá. El 10% de la población costarricense es nicaragüense. Sí, no, nicaragüense no, migrante. Inmigrante. De ese 10%, un 7% es más o menos nicaragüense. Es decir, de solo el 2% otras nacionalidades. Sí, de cada cuatro migrantes, 3 son nicaragüenses en este país. Entonces la población nicaragüense tiene un peso grande en el total de la población migrante. Ahora, normalmente se ha caracterizado, no por mí, pero otros estudios han demostrado que normalmente es una migración laboral, es decir, vienen por razones laborales y vienen normalmente en edades productivas y reproductivas, es decir, que vienen relativamente jóvenes y eso ya es interesante para este estudio. Si son jóvenes mayores de edad, digamos, sí, mayores de 18 años. Sí, estamos hablando más o menos a partir de los 25 años, 25 a 45, hay un peso fuerte de ese grupo etario. Pero interesante para este estudio es que ese grupo normalmente necesita menos atención de salud porque es muy sano. Sí, se supone que es un grupo extremadamente sano. Exactamente. Sí. Vamos hay muchísimo de qué hablar, yo estoy preocupado por el tiempo. Hacemos una pausa y en el siguiente segmento entramos ya con contenido propiamente del libro. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Según la OCDE, Costa Rica es el país con una de las mayores proporciones de migrantes de América Latina. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Hablamos con el doctor Koen Forent, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y profesor de la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Koen, ¿por qué migran los nicaragüenses a nuestro país? Bueno, ese es uno de los temas centrales del libro, porque hay una idea aquí fuertemente instalada en la sociedad que vienen acá por los servicios sociales. Entonces, eso fue una de las cosas que investigamos y le preguntamos 2 preguntas a los y las migrantes. Preguntamos por qué migran. Y ahí mucha gente decía que tenía que ver con el deseo de crear un mejor futuro para sus hijos, y eso sí incluye mejor educación y mejor salud, incluye otras cosas. Cuando les preguntamos por qué migran a Costa Rica y no a otro país, pero por qué Costa Rica, ahí viera que nosotros encontramos muchas razones mucho más laborales. Es decir, nosotros encontramos que los migrantes
piensan ese mejor futuro a través del trabajo duro y no a través de esos servicios que podrían estar accesibles o no. Más bien muchas veces sienten que no van a tener acceso. Solo un 5.5% decía que sabían que aquí había mejores servicios de salud. Mucho tiene que ver con redes ya existentes de migrantes, o tiene que ver con la cercanía del país, y entonces los relativamente bajos costos de migrar en comparación con un país como Estados Unidos, y mucho tiene que ver con razones laborales. Muy poca gente, pero estamos hablando de menos del 5% decía que razones de salud, de servicios de salud, o razones relacionadas con el embarazo, o razones relacionadas con el sistema de educación. Entonces, esa idea del imán de bienestar, nosotros no encontramos ninguna evidencia por eso. Interesante, sí. Vamos a ver, el acceso a los servicios de salud por parte de las personas que están en nuestro país. Atención básica. Haga algún comentario general con respecto. ¿Reciben la atención mínima necesaria los inmigrantes en nuestro país? Sí, si tienen el seguro social y si tienen el estado migratorio regular, es decir, son legales en el país, como dice la gente, ahí sí se atienden, pero mucha gente enfrenta problemas para acceder justamente a esas dos condiciones. El seguro social es relativamente caro para una persona que trabaja en el sector informal. Claro. Y el proceso de regularización también es caro y establece ciertos criterios. Tal vez ahora podemos entrar un poco sobre la política, pero sí los atienden, o sea, sí los atienden, pero su incidencia en esos servicios, lo que encontramos de los datos que proporciona la caja, es menos que su incidencia en la población general. Es decir, más que una sobrerepresentación de migrantes nicaragüenses, hay una subrepresentación. Y tiene todo el sentido, porque claro, es gente joven, es gente saludable, entonces es esperable que no van a tener una incidencia alta en el... ¿Y los demás niveles de atención, por ejemplo, emergencias, hospitalización, recibir medicamentos? Sí, un poco la misma historia. Nos interesaba sobre todo urgencias. Urgencias es como, emergencias es un servicio de salud que uno no puede evitar, claro. No hay forma de escapar. Sí, es inesperado. Cuando toca. Exacto. Y justamente por eso nos interesaba ver los datos ahí. Bueno, dos cosas. Estamos ante una incidencia más o menos el 6%, 5%, 6%, es decir, menos que la incidencia en la población general de la población migrante. Y segundo, de las personas que acceden o que van y buscan esos servicios, de las personas nicaragüenses, un 75% tiene seguro social. Si comparamos eso con la población nacional, estamos hablando de un 85%, es decir, la diferencia tampoco es tan grande. Y como cree mucha gente que no tiene seguro, bueno, no es tan cierto. El 60% de la población nicaragüense tiene seguro social, y de las personas que se acercan a esos servicios, 3 de cada 4 tienen seguro. Entonces ahí tienen todo el derecho, como cualquier otra persona que aporta al sistema de seguro social. Aseguramiento, ya lo tocamos. ¿De dónde viene esa idea falsa de que ellos no contribuyen? Eso es un rompecabezas que todavía no me lo explico, porque hablamos con personas de la caja y nos decían eso, en diferentes niveles, de la gente que hace la política a la gente que en ventanilla, que le toca, ¿verdad?, el contacto diario, o doctores y enfermeras, y nos decían que, bueno, primero que la incidencia muy alta, nos hablaban de 2 de cada 10 pacientes, o incluso llegamos a 6 de cada 10 pacientes en su percepción, que fuera migrante o nicaragüense. Los propios datos de la caja dicen otra historia. Igual con el aseguramiento, esa parte creo que merece mucho estudio, creo que tiene mucho que ver con el manejo de los medios de comunicación y el manejo en la política, ¿verdad? Hay ciertos políticos que les gusta tomar esa idea como una campaña electoral, como lo hizo en algún momento el diputado Otto Guevara. Ahora Sergio Mena también lo estaba pensando justamente en esos mitos que existen en la sociedad, pero que tienen poca base empírica para sostenerse. ¿Usted cree que hay una tendencia en los medios de comunicación en contra de los nicaragüenses? ¿Hay suficiente evidencia como para pensar eso? Eso es un tema que no estudio mucho, pero otra gente sí lo estudia y sí demuestra que usan cierto tipo de lenguaje cuando se trata de población migrante versus población nacional.
sí les gusta reproducir un poco esos mitos sobre, por ejemplo, cuando esos políticos anunciaron, incluso el PLN en la pre-campaña electoral, anunció que iba a ir un poco por ese lado a la Trump, ¿verdad? Como decir que los migrantes... ahí los medios les gustó mucho y muy positivamente, exactamente. Se le dieron mucha bola. Concretamente, ya usted ha hecho referencia, pero ¿representan una carga los servicios públicos de salud los nicaragüenses? No, este es un rotundo no. La caja está en crisis y hay 2 estudios muy serios que han demostrado, la Comisión de Notables que hizo un estudio sobre la situación de la caja, que han demostrado que hay muchas cosas que van mal en la caja, pero no tiene nada que ver con los nicaragüenses. No, excelente, Kun. Eso me interesaba para cerrar este segmento. Ya regresamos con todas y todos ustedes. En Costa Rica, el porcentaje de mujeres migrantes es mayor que el de los hombres. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre migración y política social con el doctor Kun Forent. Kun, con respecto a la política de migración y política social en Costa Rica, ¿estimula la integración de la población migrante en nuestro país? ¿Es necesaria una reforma? Bueno, no tanto. La respuesta mía sería que no tanto. En la Ley de Migración del 2009 hay un discurso muy bonito y de hecho expresamente tiene las palabras integración, habla de los derechos humanos, reconoce por primera vez. Pero son palabras. Son palabras y lo que pasa es que no hay un buen plan de implementación. Entonces, en la acción no se ve eso. Sí, porque al mismo tiempo el Estado, ahí en el libro retomamos ese tema mucho, el Estado crea condiciones difíciles para el acceso al seguro social, pone por ejemplo el seguro social como un requisito para el estado migratorio irregular, y al mismo tiempo para tener el seguro uno tiene que ser regular, entonces hay una situación de difícil salida. Al mismo tiempo hace muy difícil el acceso, y eso es muy preocupante, al seguro familiar para migrantes. Y es justamente la herramienta que explica la mayor cobertura, estamos hablando en 41% de la población nacional. Entonces crea condiciones muy desiguales en el acceso a salud. Entonces no estimula en ese sentido la regularización y el acceso al seguro. Entonces en ese sentido sí creo que hace falta una reforma que va mucho en, no tanto el discurso, porque el discurso está muy bien y reconoce el derecho a migrar, reconoce la importancia de la migración para el país y reconoce la importancia de integrar a esa población en esta sociedad, pero en la práctica hay que trabajar un poco. Merece una reforma. Sí, señor. Vamos a ver, entonces, acceso a la salud privada. ¿Qué hacen ellos cuando requieren atención médica? Bueno, ¿regresan a Nicaragua porque es más barata la medicina allá? Coméntenos toda esa parte. Sí, al enfrentar dificultades en el acceso acá, por diferentes razones, porque están en el sector informal, porque el empleador no les paga seguro, o porque en la caja enfrentan una burocracia difícil o no pueden pagar. Bueno, por todas esas razones, la población migrante nicaragüense muchas veces busca alternativas. Como hablamos al inicio, con la salud no se juega, entonces de alguna forma resuelven. Una cosa que hacen mucho es automedicarse, y es preocupante, ¿no? Porque van y preguntan por ahí a un compañero o una compañera qué podría tomarse porque tengo un dolor de cabeza o tengo un dolor en el estómago. Entonces, automedicación. Y eso es peligroso. Sí, es muy peligroso. Extremadamente importante. El papel del parque La Merced, porque claro. Ahorita estoy recordando que eso fue un gran tema hace unos meses. Sí, eso cada tanto tiempo vuelve en los medios de comunicación. Sí, efectivamente hay un mercado clandestino de medicina, pero no tan como piensa la población acá mucho. Es otro mito que existe, que hay población nicaragüense, personas nicaragüenses que sacan las medicinas de la caja y van al Parque La Merced para hacer sus negocios ahí. Más bien lo que encontramos es el no encontrar situaciones, van a farmacias privadas, tanto acá como en Nicaragua, o traen medicinas acá
las personas que necesitan atención, o incluso hay algún tipo de negocio un poco clandestino de medicamentos desde Nicaragua para Costa Rica, y sí, ahí es donde se venden, que se consiguen cada tipo de... Cuando no es verdaderamente una emergencia, ellos van a Nicaragua por atención médica. Es más cuando es una emergencia, cuando necesitan algo urgente, un tratamiento complicado. Entonces ahí es donde vuelven a Nicaragua para, digamos que una persona en la familia tiene un cáncer, entonces encontramos que ahí, como a veces no tienen acceso acá, van a Nicaragua. Para las cosas pequeñas muchas veces van a la farmacia privada, y es un poco irónico porque ahí justamente el medicamento es muy caro, ¿no? Entonces una población que tiene relativamente poco dinero va a la farmacia privada más para conseguir ahí los medicamentos que necesitan. Con beneficios de la migración en términos económicos, ¿qué representa, digamos, los nicaragüenses en la economía costarricense? Bueno, muy interesante. Ahí deberíamos enfocarnos un poco más como país, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios de la población migrante acá? Bueno, hay varios estudios, uno de la OCDE, que es una institución muy seria, que ha hecho un estudio que demostró que es un 12% del PIB. Entonces, del Producto Interno Bruto, ¿no? Es un monto enorme, es más de lo que representa en la población nacional. Pero también podemos ir a ejemplos más concretos de la vida diaria. Toda la inserción de mujeres de clase media en este país depende de la fuerza laboral de personas que quieren trabajar en trabajo doméstico. Claro. Y buena parte de ese trabajo se hace por población nicaragüense. Claro. ¿Es Costa Rica un imán de bienestar? Bueno, tendría que leer el libro, pero mi respuesta es un rotundo no. No lo es, no encontramos ninguna evidencia de que sea así, ni en la parte de que emigran por esos motivos o en la parte de que tienen una alta incidencia en los servicios sociales de este país. Eso es la gran preocupación que debería tener todos los diferentes sectores que tienen que ver con migración en nuestro país. Sí. ¿Verdad? Y una invitación cordial para que lean el libro. ¿Dónde se consigue el libro? Bueno, en este momento se puede conseguir en la librería de la Universidad de Costa Rica, pero muy pronto, en unos 3 meses, va a salir una versión digital de manera gratuita que puede bajar cualquier persona para leer. Y es lindo porque los capítulos se pueden leer individualmente, entonces cualquier cosa que le interese ese libro puede leerse por aparte. Excelente, excelente. ¿Qué sigue en esta temática para usted? ¿Vienen otros estudios a futuro en el tema de la migración? 30 segundos nos quedan. Sí, yo quiero hacer un estudio comparativo con otros países, cómo es que lo manejan otros países como Argentina, Chile, Uruguay, etc. Y también queremos entender mucho mejor cómo resuelven los migrantes. Entonces, entender la protección social informal, ¿verdad? Más allá de lo que ofrece el Estado, cómo resuelven. Entonces, eso sería lo que viene ahora en la ¿Otras nacionalidades? Sí, ahí ya no discriminamos ninguna nacionalidad, vamos a buscar diferentes nacionalidades. Excelente. Sí. Muchísimas gracias, extremadamente interesante. Gracias. Yo me voy a dejar la copia del libro que usted me entregó para preparar este programa, y invito a que definitivamente la gente lea este importante libro. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido. Gracias a todas y todos ustedes. Los y las invito a que vean nuestra unidad de conceptos y posteriormente continúen con la programación de Canal UCR. Hola, ¿qué tal? Soy Catalina Lao y esto es Conceptos, el espacio donde definimos algunos de los términos que se usaron durante el programa. Hoy, por ejemplo, nuestro invitado dijo: una cosa que hacen mucho es automedicarse, y es preocupante, ¿no? Bien, automedicar significa recetar o administrarse medicamentos a uno mismo. Esto es muy peligroso porque puede empeorar la enfermedad que se padece y crear reacciones como alergias e intoxicaciones varias. El invitado también nos dijo: hay varios estudios, uno de la OCDE, que es una institución muy seria. Bien, la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Este es un organismo de cooperación internacional que busca coordinar políticas económicas y sociales para maximizar el crecimiento y desarrollo mundial. Últimamente hemos escuchado hablar mucho sobre la OCDE debido a la serie de reformas en políticas públicas y económicas que ha tenido que adoptar el país para poder adherirse a ella. Bueno, esto fue Conceptos. Recuerde que pueden visitar nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.